Bienvenido a esta guía paso a paso para la conversión técnica de un sistema de carga de media onda y luces alternas a uno con carga de onda completa y luces de batería, conservando el embobinado original de la motocicleta. Puntualmente lo haremos en una scooter Yamaha BB100 2 tiempos, pero el procedimiento básicamente es el mismo para todas las motocicletas que traen de fábrica el sistema de media onda, salvo pequeñas variaciones en cada fabricante, pero el principio de funcionamiento es el mismo. En este tutorial podrás ver de manera técnica y práctica los resultados del proceso, adquiriendo el conocimiento básico para aplicarlo en tu taller o en tu motocicleta. Espero que el video y la metodología sean de tu agrado y me acompañes hasta el final. Sin más que agregar, corre intro. Comenzamos con el primer paso del proceso. Con la ayuda del multímetro en escala de continuidad, debemos identificar la masa o tierra que corresponde a una lectura de 0.0 en el display, ubicando una de las ondas en alguno de los tornillos, y tocando con la otra los terminales de los cables en el núcleo. Generalmente vas a escuchar el zumbador del multímetro o obtendrás un valor diferente al 0 en esta escala. Esas dos puntas serán la salida de luces y de carga. También puedes identificarlas en la escala de resistencia más baja del multímetro. Entre tierra a cada punta entre 0.3 a 1 ohmios. Normalmente la lectura de carga es 0.1 ohmios más alta respecto a la de luces, por lo que ya sabríamos qué color es carga y cuál luces. También se puede medir desde el arnés eléctrico, siempre ubicando una sonda del multímetro a tierra o masa, pero el valor obtenido dependerá de los empalmes y estado del arnés, y puede variar. Desoldaremos el extremo de la bobina que nos dio 0.0 en continuidad, siendo este el inicio y el que nos mostró el valor más bajo en continuidad y resistencia respecto al otro, que era la alimentación para las luces. Originalmente es de color amarillo en muchas marcas, pero pudieron ser modificados en algún taller o cambiar el código de colores cuando es un repuesto homologado, pero el multímetro no engaña. Algunas bobinas de luces se identifican visualmente al ver dos alambres soldados en el mismo terminal del núcleo. Ya tenemos afuera los dos extremos, tanto el cable que iba para las luces como el inicio de la bobina, y uniremos estos dos dejando vacíos los terminales en el núcleo. De esta forma quitamos la masa de las bobinas, que es la característica principal del sistema de media onda. Para este caso, usaremos un trozo de cable automotriz AWG18, ya que no alcanzan los extremos por sí solos, pero encontrarás algunos modelos que no requieren adicionar cable. Procedemos a enrollar una sección de un cable sobre el otro, y luego aplicaremos pasta y soldadura de estaño para garantizar una buena conducción de electrones. Recomiendo no usar un calibre de cable menor, ya que puede generar un efecto de resistencia, calentándose y limitando la corriente, afectando la carga de la batería, que ahora será la encargada de alimentar todo el circuito eléctrico de la motocicleta. En lo posible, usa pistola de soldar o un cautín mayor a 30 vatios para no batallar soldando. Una vez terminamos con este extremo, presentamos y tomamos referencia del largo que necesitamos para cortar el excedente y proceder a realizar la unión con la punta de la bobina. Limpiamos el exceso de pasta de soldar con una toalla y thinner para instalar el tubo termo contraíble para aislar. Corroboramos el largo del cable e insertamos otro tramo de tubo termo contraíble para proceder con la unión del cable con el inicio de la bobina. Es el mismo procedimiento que hicimos en el otro extremo. Si no estás seguro del espacio libre entre el volante magnético y la corona de bobinas, te aconsejo pasar el tramo de cable a través de las bobinas por donde ves el cable blanco y no por el frente. Así evitas al máximo que haya roce al girar y genere un daño o un corto a tierra. Una vez soldado, corremos el tubo termo contraíble y aislamos la unión.
Podemos guiar el recorrido de la punta de la bobina con un elemento plástico para que quede asegurado en el núcleo y no se vaya a mover. Ahora repetiremos las pruebas iniciales con el multímetro para asegurarnos de que no tengamos continuidad de los cables a masa como lo vemos en el esquema, indicando que nuestra modificación fue exitosa. Igualmente en el arnés, con una sonda a masa y la otra a los dos cables de las bobinas, tampoco debería haber continuidad. Pasamos a escala de resistencia, esta vez solo debería existir un valor entre los cables blanco y amarillo que ahora son los extremos de la bobina para este caso. Lo hemos logrado, conseguimos convertir nuestro conjunto de bobinas de media onda a uno de onda completa y sin rebobinarlo. Iniciamos con la instalación del conjunto de bobinas ya modificado en la motocicleta, ingresando el arnés de las bobinas y la junta de papel detrás de la base. Luego sus dos tornillos y ajustamos con un destornillador. Ubicamos correctamente el cable de la unión que realizamos en el conjunto de bobinas para que no exista contacto con el cono del volante magnético, y lo presentamos, no olviden la cuña. Instalamos la arandela y la tuerca, originalmente es 17 milímetros, damos ajuste con la copa y el ratchet, para posteriormente verificar que no haya roce con ningún componente del conjunto. Aquí podemos apreciar el cable de la modificación. En mi caso no hay contacto alguno, pero te aconsejo pasarlo entre las bobinas. Aplicamos torque. El tercer paso será conectar el arnés de las bobinas al arnés de la motocicleta. Tengan en cuenta los colores para identificarlos en la parte delantera. Y no olviden instalar el ventilador y la carcasa del volante magnético. Pasando a la parte delantera, identificamos el conector del regulador y el arnés del comando de luces. A este último llega el cable amarillo con rojo de las bobinas, que anteriormente alimentaba de corriente alterna las luces. Este debe ser removido del conector del ramal principal. Para su extracción, usaremos un destornillador plano delgado con el que presionaremos el seguro del terminal eléctrico para posteriormente alar el cable hacia afuera. No olviden aislarlo. En su lugar, instalaremos un cable con su respectivo terminal. Este será la nueva unión entre el comando de luces y la fuente de alimentación de corriente directa, que veremos en un momento. Podemos ayudarnos con unas pinzas de electricista. Una vez adentro, nos cercioramos que esté alineado y conectamos el comando. A continuación, buscaremos la nueva fuente de alimentación. Puede ser directamente del switch principal, desde la salida positiva al girar la llave, o desde otro punto ligado a ese circuito, como es el caso del flasher, que se alimenta de la salida del switch, de color marrón en la marca Yamaha. Sin necesidad de cortar el arnés, retiramos un tramo del aislante del cable que instalamos en el comando y lo insertamos en el terminal de alimentación en la caja conectora del flasher. Y lo conectamos normalmente, cuidando que no quede cobre expuesto para evitar cualquier cortocircuito. Por último, conectaremos nuestro nuevo regulador de onda completa. Puede ser de 4 o 5 terminales, respetando su codificación. Las entradas de la alterna del regulador estarán unidas a los dos cables que suben de las bobinas, que ya no tienen continuidad a masa. El negativo va a masa. El positivo de batería va a la salida positiva regulada. Si el regulador es de 5 pines, nos queda uno pendiente, que es el limitador de carga. Este también va conectado a 12 voltios, preferiblemente al circuito positivo que sale del switch principal. Como cuarto paso, haremos una primera prueba de funcionamiento en nuestro conjunto de bobinas y arnés eléctrico que acabamos de modificar para migrar de un circuito de luces y carga de media onda a uno de onda completa. Nuestro objetivo inicial está parcialmente completado, ya que vemos un sistema de carga que se mantiene por encima de 12.7 voltios en ralentí, conservando el conjunto de bobinas original simplemente haciendo la modificación. Ahora, con la ayuda de un tacómetro digital, podemos visualizar la variación del voltaje con respecto a las revoluciones del motor.
alcanzando fácilmente los 14.2 voltios sin sobrepasar de 3000 revoluciones por minuto. Con el choke eléctrico desconectado, el resultado es muy satisfactorio. Ahora encenderemos las luces de nuestra motocicleta para observar el comportamiento del sistema de carga con su consumo. Recuerda que tenemos dos bombillos halógenos en las farolas. En mi caso de 35 vatios cada uno, más 5 vatios en el stop, para 75 vatios en total. En ralenti no alcanzamos a suplir el consumo y se cae la tensión por debajo de 12.7 voltios, pero si aceleramos por encima de 2700 revoluciones por minuto. Logramos estabilizar el voltaje y más arriba logramos un poco de carga acercándonos a los 13 voltios. Por lo que concluimos que tenemos un sistema de alimentación de 70 vatios, que podemos hacer eficiente reemplazando los bombillos halógenos por bombillos LED que demandan menos corriente. Hagamos las pruebas. Con nuestro multímetro en la configuración para medir amperios, realizamos la lectura en los dos filamentos del bombillo halógeno de farola, y vemos un valor promedio de 1.9 amperios en cada uno. Repetimos el procedimiento en un bombillo LED, y ahora tenemos un valor inferior a 600 miliamperios, apenas la tercera parte del halógeno, por lo que reemplazaremos la bombillería por LED. Para instalar nuestro nuevo regulador de onda completa, he fabricado previamente una nueva base de hierro para cambiar su ubicación y ganar espacio, ya que es más grande que el original y no permite instalar el carenaje. El regulador quedará sujeto a la base por dos tornillos con rosca 6 mm y paso 1.25, ya que hice rosca en los agujeros de la base. Para evitar que se aflojen por la vibración, llevan arandela plana y arandela de presión. Fuera de cámara, pasé los cables del conector de 4 puestos del regulador original a un conector de 6 puestos para este regulador. Finalmente tenemos nuestra moto ensamblada y encendida. Procederemos a hacer las pruebas finales de voltaje y amperaje, luego de instalar el regulador en su sitio y cambiar la bombillería. Ahora con el choke eléctrico conectado a la batería y todas las luces encendidas tenemos una carga por encima de 12.7 voltios en ralenti, y como lo vieron, con una pequeña aceleración superamos los 13.2 voltios, que en la prueba preliminar no los alcanzaba. Recuerden que tenemos encendida la iluminación de nuestra motocicleta, que ahora es toda con LED. Si pasamos a luces bajas, quitamos cerca de 1 amperio de consumo al circuito eléctrico, lo que se traduce en un aumento de la carga que recibe la batería, aunque el voltaje aparente ser el mismo. Ahora apagaremos las luces de nuestra motocicleta y observamos en nuestro multímetro el aumento del voltaje de la batería en ralenti. Recuerden que está alimentando el choke siempre que giremos la llave del switch principal a la posición on. Quedó funcionando muy bien con la conversión. Y para finalizar, como lo hicimos en la prueba preliminar, usaremos el tacómetro digital para poder visualizar el valor del voltaje respecto a las revoluciones del motor. Esto puede aclarar sus dudas y les sirve de referencia para comparar los valores con los de sus motocicletas una vez hagan la conversión. Nuevamente encenderé las luces. Por último, haremos la prueba de carga de batería en la escala de amperios con luces encendidas. Tenemos más de medio amperio a 2280 revoluciones, y si apagamos las luces, debe aumentar el valor. Perfecto, alrededor de 1.5 amperios. Este valor puede cambiar según el estado y la carga inicial de nuestra batería. Si te gustó el video, te fue útil o sabes a quién le puede interesar, no olvides un me gusta, seguirme y compartir. Es gratis.